Buenas noches, gracias por estar ahí, estamos en La Mira. Estamos en BTV, más adelante vamos a estar con el meteorólogo José Serra hablando de los cambios climáticos, producto del el calentamiento global, la niña, el niño, si Uruguay está preparado para enfrentar estas situaciones adversas. Vamos a estar con el diputado Vega y con Alejandro Ferreiro hablando de la sangría de yeguas o las granjas de sangre, este procedimiento que se hace en Uruguay y Argentina, que está denunciado como maltrato animal para sacar suero que se usa en los países desarrollados. Ahora en este primer bloque tenemos el gusto de estar con el director de equipos Ignacio Suaznavar. Nacho, gracias por estar. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches, un placer, como siempre. Como estar siempre, por aquí. como siempre, sos un clásico acá. Todos los días te tenemos y te agradecemos mucho la amabilidad. Y yo la invitación. Bueno, muchas gracias. Vamos a entrar en tema. Vamos a ver la gráfica, la encuesta de votos por partido, digamos, ¿no? El Frente Amplio marca 40, Partido Nacional 29 y toda la coalición 35, ¿verdad? Te diría que de acá lo que lo primero, digamos, después vamos a ir un poquito más en lo global, pero me llama la atención cómo se plancha Cabildo Abierto, ¿no? Sí. A ver, empezamos por ahí si querés, Sí. porque hay una cuestión técnica metodológica que es A la ver. forma en que se pregunta, ¿no? Sí. Esta es una pregunta por partido, ¿no? Y en realidad es algo que la gente de Cabildo siempre plantea y probablemente tienen razón. Cuando uno pregunta por partido, a los partidos con menos tradición histórica y marca partidaria, probablemente este tipo de mención los subestime un poquito, ¿no? Porque si no, ¿cómo habría que preguntar? Y bueno, se pueden preguntar por candidato, ¿no? Partido y candidato. El punto es que hoy todavía estamos en un nivel de los candidatos recién se definen después de la interna. Pero Entonces, en este caso, ¿preguntarías por Manini, por ejemplo? claro, pero Manini, ¿contra quién lo comparo? Los otros partidos todavía no tienen, salvo el Entiendo, Partido claro, Independiente, claro. candidaturas Claro, evidentes. claro, Esta es la forma de medición que equipos tiene hoy por hace hoy. 40 años, digamos, Sí, sí, sí. No hoy, sino hace 40 No, años. quiero decir que hoy Sí, por hoy sí. lo que podés preguntar es eso porque no tenés los demás candidatos. Yo creo que es correcto. Y es una pregunta que también hay que agregar. Nosotros acá no guiamos opciones, ¿no? Si, Gabriel, si las elecciones fueran hoy, ¿a qué partido votarías? Pues correcto. Si la persona me dice Manini, obviamente lo cuento como Cabildo Abierto. Está claro, no es que no acepte un nombre como respuesta. Está claro. Pero bueno, cabe esa posibilidad. Y de hecho, cuando nosotros empezamos a jugar con menú de candidatos, tanto el Partido Colorado como el Cabildo Abierto, como el Partido Independiente crecen un poco, ¿no? Eso es real. Pero bueno, más allá de esto, la foto nos muestra en octubre, a un año de la elección presidencial de primera vuelta, una diferencia de 5 puntos entre el Frente Amplio y la coalición multicolor, con una coalición por ahora también muy desequilibrada en términos del partido líder de la coalición respecto a los otros. Y estas dos características, y tanto la diferencia entre el Frente con la coalición, como la diferencia del Partido Nacional con el resto de los socios, se han mantenido más o menos estables en el último año, ¿no? Es decir, no parece una cosa particular de octubre, sino una cosa que por lo menos en todo 2023 lo vimos. En 2022 el Frente estaba por debajo del 40, empezó a crecer más cerca de 35 incluso, empezó a crecer sobre fin del año pasado y ya este año por más que ha habido en la última mención una variación de 43 a 40, pero ha estado en general esta brecha de 5 o 6 puntos respecto a la coalición se ha mantenido. Te quería preguntar esta en relación a la próxima gráfica que tenemos, que es la simpatía política a la misma altura del ciclo electoral, ¿verdad? Es apresurado, digamos, decir que estas últimas dos elecciones, digamos, quienes estaban a esta altura ganando, ganaron. Bueno, sí. En general, esa es una lectura posible. También hay que ver las magnitudes, ¿no? Entonces yo creo que acá hay dos escenarios donde un año antes ya el clima de cambio estaba claramente instalado, ¿no? Fijemos en octubre del 2003, el Frente Amplio llevaba una diferencia de 17 puntos sobre los partidos tradicionales y efectivamente termina ganando, e incluso en primera vuelta, por única vez, a pesar de que la diferencia fue menor un año después. No se repite en 2008. En 2008-2013 son dos elecciones parejas, un año antes, que después el Frente termina creciendo mucho en campaña. Son dos elecciones, 2008-2013, en las cuales el Frente crece más en el último año respecto a lo que estaba un año antes. Y la del 2018, en realidad a esta misma altura, hace 5 años, estamos viendo ya una diferencia de 11 puntos a favor de la suma de los partidos de la oposición sobre el Frente, que en realidad termina siendo incluso un poco mayor en octubre del 2019, cuando la diferencia entre la coalición y el Frente fue de 15 puntos. Pero bueno, uno diría 2003 y 2018 como dos elecciones donde un año antes ya visualizábamos un escenario de altísima probabilidad de cambio, dos en el medio con más paridad, que termina ganando el Frente, y una ahora con ventaja de 5 puntos del Frente, que es mayor de lo que tenía en 2008 y 2013. Pero menor
Y menor de lo que teníamos. Yo me acuerdo de estar acá hace 5 años diciendo, bueno, miren, los indicadores están mostrando un escenario probable de cambio. Falta mucho, pero se visualizaba una posibilidad de cambio. En este momento hay una ventaja a favor del frente, hay un escenario favorable al frente un año antes, pero todavía no tenemos una magnitud, o por el momento no tenemos una magnitud similar a la que había en los escenarios anteriores. ¿Ustedes tienen encuestas que de pronto no se hagan públicas en el sentido de las razones que llevan a los votantes a votar en determinado sentido o en otro? Sí, más que encuestas, porque muchas veces lo que ocurre es que el votante no es consciente de por qué vota una cosa u otra, ¿no? Es casi una terapia de introspección, digamos, ¿no? Pero sí hay teoría al respecto, ¿no? Y está claro que las identificaciones partidarias juegan un rol central, al igual que las ideológicas, las motivaciones económicas, las razones, la economía es evidentemente la economía percibida, y ahí metemos una palabrita y un concepto que nos abre a otra caja relevante de análisis. La economía percibida es muy relevante. Obviamente la evaluación del gobierno, ¿sí? En general cuando los gobiernos funcionan bien hay más probabilidades de que su partido o coalición gane la siguiente elección cuando los gobiernos funcionan mal. Y obviamente la imagen de los candidatos, ¿no? Eso también pesa. Ahora vamos a la interna blanca, ¿no? ¿Es favorito totalmente Delgado? Mirá, las internas hoy todas están caracterizadas hoy por un nivel de incertidumbre importante. Todas. Todas. Mucho más la colorada, pero también la blanca y la frente amplista. Porque la blanca parecía como la más despegada de todas. El punto es que en todos los partidos hoy estamos ante una elección, Gabriel, de una enorme renovación de candidaturas. En la interna blanca veníamos acostumbrados en el 2004 una competencia entre la Calle y Larrañaga. En el 2009, nuevamente la Calle contra Larrañaga. En el 2014, la Calle Pou contra Larrañaga. Y en el 2019, la Calle Pou contra Larrañaga. Entonces, uno llegaba a la interna blanca con una estructura de representación, claro, en términos de matices programáticos y en términos de confianza o rechazo a los candidatos, bastante estructurado. Era un escenario bastante duro. Aún así, llegó Sartori a fin de año y en un escenario que era cerrado, logró meter una cuña y salió segundo. Entonces, hoy no tenemos, obviamente, esto de la Calle y Larrañaga ya se difumina y tenemos candidatos nuevos. Entonces, y con mucho más difuminado esta idea de las diferencias entre los sectores. Entonces, eso yo te iba a preguntar. ¿Era más fácil el análisis, más allá de que después el resultado pudiera ser el que fuera, en la previa, en el análisis de un centro derecha y un centro izquierda con Alianza Nacional y el herrerismo, ¿era de más fácil análisis que estos dos candidatos herreristas? Sin duda, sin duda. Sin duda es así, incluso sacándolo de izquierda o centro izquierda y sacándolo de herrerista y no herrerista. Sí. Es decir, era porque había, voy a utilizar términos capaz que un poquito exagerados, ¿sí? Caudillos que aglutinaban tribus, ¿no? A nivel del país. Y eso terminaba generando redes de apoyo que estructuraban los votos de manera muy fuertemente. Y ahora estamos en un momento el Partido Nacional, la interna del Partido Nacional es inédita por al menos dos razones. Una, por esta que estamos hablando, y la otra porque es una interna, el Partido Nacional tiene una interna desde el gobierno, algo que no ha pasado casi nunca en la historia, digamos, del Partido Nacional. Donde no hay una coincidencia, o más bien uno diría, en principio en la interna del Partido Nacional hoy no hay una disputa por el liderazgo. Claro. El liderazgo está afuera. El liderazgo, te diría que por lo menos hasta ahora parece casi indiscutido. Y tanto los principales actores, tanto Raffo como Delgado como Gandini, hoy no discuten que la Calle Pou es el líder, ¿no? Al cual hacen referencia. Es una interna muy rara. Esa es una característica que se da en todos los partidos. Sí. No hay un liderazgo en los candidatos, ninguno lidera su partido. ¿No? Pero algunos pueden aspirar, por ejemplo, en el Partido Colorado uno puede decir, bueno, está bien, si Bordaberry finalmente no concreta su candidatura, quizá los que sean candidatos se terminen transformando o intentando transformar en líderes, como algo que le ocurrió con Talvi, ¿no? Porque evidentemente no tienen otra figura, más allá de que Sanguinetti seguramente no va a ser candidato, pero va a terminar teniendo alguna cuota de poder, pero puede haber una aspiración de coincidencia entre la candidatura y el frente, liderazgo. Después de muchos años de caudillismo, digamos, en marcado. El frente también, estamos viendo la desaparición, digamos, de física de los líderes, bueno, la muerte de Danilo Astori el fin de semana, la desaparición de Vázquez, Mariano Arana, que murió también este año, es decir, que era un líder de figuras referentes. Sí, queda Mujica, él sigue siendo evidentemente una figura relevante políticamente, pero ya renunció al Senado, por más que sigue siendo una palabra fuerte, evidentemente también en el Frente Amplio va a haber pujas por
candidaturas con ciertas aspiraciones, por supuesto, de liderazgo. ¿Y vos pensás, Nacho, que el hecho de que no haya liderazgos fuertes dentro del gobierno y que de pronto el Partido Nacional esté fuera, puede afectar la gobernabilidad? ¿O uno puede tener la esperanza de que personalidades, por sus características personales, un Orsi, un Delgado, que tienen una vocación dialoguista, la desaparición del líder habilita mayores ámbitos de diálogo y de política de consenso, o lo contrario? A ver, yo creo que hay dos periodos, ¿no? Uno es el periodo electoral y después el periodo Sí. de la eventual gobernabilidad. Y a su vez dentro del periodo electoral hay dos subperiodos que cambian mucho el clima. Uno es la interna, donde los partidos están más condicionados por responder a sus estructuras de militancia, más que al voto de opinión medio. Y después a partir de junio evidentemente hay una competencia más centrípeta de búsqueda hacia el medio. No creo que tenga tanto que ver con los liderazgos. Lo que sí es que está claro que, bueno, a medida que entramos el año que viene, creo que después vamos a tener un bloque sobre cambio climático y calentamiento global. Bueno, el calentamiento político global empieza también a hacerse evidente, digamos, el año que viene, ¿no? Que es algo que se da globalmente en Uruguay con menor escala, pero que obviamente también está llegando. La interna frente amplista tenemos acá. La espontánea da 38 Orsi, 20 Cose, 18 puntos de diferencia. Cuando vas a la guiada es 46-31, son 15 puntos de diferencia, ¿no? Más allá de esta diferencia, ya dijiste que las internas están abiertas todas, ¿no? En este caso, la interna juega a favor de Cose, ¿no? De Orsi. De Cose. La interna decís que los que pueden llegar a votar. Bueno, eso evidentemente. Yo miraba el otro día, ¿no? Sí. La interna pasada, 40% de votación. Sí. La interna del frente, el partido Andrade tuvo un 20 y pico por ciento de los votos. Sí. Si vos lo sumabas a Cose en aquel momento, obtenían la mayoría. Sí, eso es cierto. ¿No? Y hoy iban juntos. Una interna donde votan los militantes, una interna y una elección con un tema que enrarece y que juega a favor de los militantes, que es el plebiscito contra la reforma. Atrás de Cose están los dos sectores. Sí. Es una cosa que unifica la militancia dura, ir contra la... ¿No hay un montón de factores que juegan a favor de Cose en la interna? Sí, sin duda. Acá hay como dos planos, ¿no? Que vos mencionabas recién. El plano de lo que podemos llamar la opinión pública, frente amplista, y el plano de las estructuras y las militancias. En el plano de la opinión pública, frente amplista, lo que vemos es que cuando vos llega un encuestador de equipo y decís, Gabriel, si la interna del Frente Amplio fuera hoy, ¿a quién votarías? Hay un 30% que dice, no sé. No encuentra un nombre. Y hay algunos más que dicen, yo a Mujica. Entonces, si vos sumás los que dicen no sé, más los que dicen Mujica o Daniel Martínez o Fernando Pereira, gente que no está en carrera, tenés un grupo que está por repartir. Después vos le ponés un menú y decís, no, mire, en realidad elija entre estos, ahí es donde Yamandú tiene una ventaja un poquito más relevante, más significativa. Pero en la primaria tenés un nivel de 30 y pico % de indecisos, en la espontánea, que es más de lo que había en periodos electorales anteriores. Entonces, tenés una ventaja del voto de opinión a Yamandú, que ha sido sostenida en todo el año, más allá con cierta volatilidad. Algún momento se acerca a Cose en la guiada, pero en general más sostenido lo Yamandú, pero con esa, digamos, cautela de un territorio todavía no cristalizado, ¿no? Desde el punto de las estructuras, está bien el comentario que haces vos, y en realidad cuando nosotros miramos, por ejemplo, indicadores de popularidad, simpatía de los candidatos dentro del núcleo más duro del Frente Amplio, ahí Cose empareja, e incluso en algunos segmentos tienen mayor nivel de simpatías que el de Orsi, ¿no? Entonces eso es cierto, en el núcleo más cercano. No sabemos cuánta gente va a votar la interna del Frente Amplista. Es muy probable que en una interna más competitiva pueda votar más gente que la que votó en la elección anterior. Esta encuesta que a ustedes le da esto que acabamos de decir, ¿no? Sí. Es una encuesta que se hace a nivel global. A los que dicen, yo estoy cercano o muy cercano al Frente Amplio. Al frente. Que es un universo más chico de los que votarían al frente. Porque hay gente que dice, bueno, yo sí, en la siguiente yo votaría al frente. Que no implica que vayan a votar a la interna. No implica que vayan a votar a la interna. Eso ya es más difícil de poder eventualmente medir. Y vos hacías unos cálculos interesantes recién, pero hay que tener en cuenta que en la elección anterior los alineamientos políticos no eran los mismos, ¿no? Porque evidentemente Carolina Cose en la interna contaba con el apoyo del MVP. Entonces no necesariamente las sumas son los mismos, evidentemente también adentro del Frente Amplio, con
una lógica distinta, ha habido una recomposición de sectores. Pero en ¿Sabe cualquier qué? caso, conclusiones, Sí. yo diría, ventaja Orsi, interna abierta. Me quedó una cosa de la primera gráfica, y es que el tercer partido son los indecisos, Sí, ¿no? 17%, ¿no? con amplitud. Sí, con amplitud. El tercero con amplitud respecto de los otros, ni que hablar. ¿Qué componente tienen? Bueno, los indecisos en general son personas menos interesadas en la política, menos informadas, viven su vida preocupados por otras cosas, consumen pocas noticias políticas, no conocen mucho. ¿No hay mucho de aquello de soy un tipo politizado, pero ninguno me convence? Poquitos. Poquitos. De esos hay poquitos. En general, la gente más politizada ya en general también es la más partidizada y la que tiene más o menos claro ya. ¿Y esos qué va a son un hacer. voto muy lábil? Sí, son un voto lábil. Son un voto que no se define tanto por razones de estructura, sino más de coyuntura. Las imágenes de los candidatos, tanto sus propuestas en términos racionales como los afectos o las emociones Su que se juegan mucho en imagen. campaña. Sí, su imagen. Si sos más Cuestiones- de derecha, que un candidato fuerte, así. Totalmente, firmeza, simpatía, honestidad, bueno, hay muchos atributos, capacidad de liderazgo. No, es fácil construcción no de son equipos. fáciles de seducir. No, y muchos de ellos se terminan resolviendo al final. Hoy hay 17% de indecisos, es una cifra un poquito alta en la comparativa histórica, pero vamos a llegar a la elección dentro de un año, después de la interna ya conociendo los candidatos, con 10-12% de indecisos. Que te define la elección. Que te define la elección. Sí, eso es hasta el final. Bueno, es evidentemente un factor de incertidumbre razonable. A ustedes particularmente cuando llega a las instancias finales, ¿no? Como empresa, los candidatos les piden especialmente atender a ese Sí, deciso. claro, sí, por supuesto. Hay mucho trabajo y esfuerzo con formas de procedimiento muy complejas intentando aproximar, entender y la pregunta que tú me decías hoy, qué es lo que los mueve al final Claro, del día claro. para poder operar sobre ello. Pero la verdad que no es sencillo, porque No, me imagino. es como si a alguien que no le interesa el fútbol decir, Claro, mirá, claro. te doy una entrada para el partido el domingo y tenés que elegir si vas a ver, no sé, Boston River, Deportivo Maldonado o City Torque Cerro, yo qué sé, bueno, no sé, la persona no sabe poco y capaz que le interesa poco. Ahora hablando Entonces- contigo me doy cuenta de la complejidad a ver, la complejidad que de pronto la decisión final puede ser fácil, porque le ofreces algo, pero no es sencillo. La Coca-Cola no existe para conquistarlos a todos, No, está claro que no. ¿no? Está claro que Me doy no. cuenta Y la dificultad. es difícil. Por eso yo siempre digo, las encuestas son una buena herramienta para monitorear tendencias, para tomar fotografías y tener cierta composición de una película, de ciertas tendencias que a veces, como vimos hoy, un año antes ya nos decían cosas significativas. Entonces en esos casos es menos lo que queda, a pesar de que siempre hay incertidumbre hasta el final, pero uno ya ve en algunos contextos, escenarios más o menos claros, ¿no? Pero en escenarios parejos, las encuestas tienen después un límite en la función de pronóstico. Hay una expectativa social de que la encuesta tenga una función de pronóstico que es mucho mayor de la capacidad real que la Claro, encuesta tiene. claro, claro. La encuesta tiene otras funciones maravillosas, pero no la de pronóstico. Tanto como la complejidad del ser humano. Totalmente, es así. Vamos a una tanda y seguimos con Ignacio Sonnávar. Presenta Santander, con descuentos todos los días del año en más de 200 marcas. Bioxel, Sebel, Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Renault, UTE, Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Inco, Cutsa, FNC. Soñamos un futuro con más motivos para brindar, porque antes que todo, estás vos. Salus te hidrata como ninguna, porque nace en una reserva protegida donde se nutre de minerales esenciales y adquiere ese sabor tan único. Es mucho más que agua, es Salus y tu cuerpo lo sabe. Cielo Azul, Estudio Brun Costa, Grupo SACEM, una gran obra se construye con un gran equipo. Y SWAT te ofrece el mejor servicio para rehabilitación de lesiones en la clínica del Estadio SWAT. Informate por el 2487-7047.